Agua estaba gelada como cuchilla, pero eso no detuvo a un niño de apenas 5 años. Esa tarde, mientras los adultos pasaban de largo fingiendo no escuchar los gritos, él fue el único que se lanzó al río. Sin pensarlo. Descalzo con ropa vieja pegada a la piel y el corazón latiendo como tambor, nadó contra la corriente para alcanzar a una mujer que se hundía como piedra. Nadie entendía cómo ese pequeño cuerpo lleno de hambre y cicatrices pudo arrastrarla hasta la orilla, pero sucedió cuando la mujer despertó empapada, temblando y sin entender qué había pasado, vio los ojos grandes y asustados del niño que le había salvado la vida. No sabía su nombre, no sabía de dónde había salido. Pero una cosa era clara, ese niño estaba vivo por milagro y ella también. Lo que nadie imaginaba era quién era realmente esa anciana, ni el niño, ni su madre, ni los vecinos que observaban desde lejos. Para ellos solo era una mujer indefensa, perdida, quizá abandonada, pero su collar de oro, su reloj fino y la forma en que hablaba la delataban. El pequeño Enzo la llevó a su casa, una cabaña vieja construida con madera rota y techo de lámina. La sentó junto al fuego pobre, donde su madre calentaba agua en una olla vieja llena de remiendos. Mientras la mujer recuperaba el aliento, vio por primera vez cómo vivían realmente quienes habían decidido salvarla sin esperar nada a cambio. Esa noche algo poderoso comenzó a cambiar porque esa anciana no era una mujer cualquiera. Tenía una identidad que haría temblar a más de uno cuando se supiera la verdad. Y lo que estaba por ocurrir después. Nadie, absolutamente nadie podría haberlo imaginado. Enzo tenía solo 5 años, pero su vida ya estaba marcada por la pobreza, el hambre y un río que le había arrebatado demasiado. Vivía con su madre Lorena, en una cabaña vieja de madera a pocos metros del agua. El techo filtraba lluvia, las paredes crujían con el viento y aún así, ese era su hogar. Cada mañana Lorena salía a lavar ropa ajena para conseguir algunas monedas mientras Enzo recogía leña, buscaba comida y cuidaba de la pequeña huerta que apenas daba lo suficiente para no dormir con el estómago vacío. El río era peligroso, cruel, impredecible. Se había llevado al padre de Enzo antes incluso de que él naciera. Por eso todos decían que aquel niño debía mantenerse lejos del agua. Pero a veces los héroes nacen desde donde menos se espera. Enzo no sabía de fuerza, no sabía de riqueza, no sabía de poder, solo sabía lo que su madre le había enseñado. La vida ajena vale tanto como la propia. Cuando aquella anciana apareció en su destino, tirada en el agua como si el mundo la hubiera olvidado, no hubo tiempo para pensar. Lo que ocurrió después cambió no solo la vida de esa mujer, sino la de Enzo y su madre de una forma que nadie podría imaginar. Porque a veces las personas más invisibles son las que hacen los actos más grandes y la bondad de un niño puede romper muros que ni el dinero puede tocar. Esta historia no es un cuento. Pasó de verdad. Y si crees que la vida de Eno siempre estuvo destinada al sufrimiento, estás a punto de descubrir lo contrario. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Desde qué país nos estás viendo? Suscríbete, comenta y deja tu me gusta, porque lo que viene te llegará al corazón. El amanecer no traía luz ni esperanza, solo un viento helado que se filtraba por las grietas de la cabaña vieja hecha de tablas carcomidas. El techo de lámina golpeaba con cada ráfaga, como si el cielo quisiera arrancarlo. Dentro, en el pequeño espacio donde apenas cabían una cama rota, un fogón apagado y algunas ollas vacías, dormía un niño de 5 años llamado Enzo. Estaba acurrucado sobre una colchoneta delgada, colocada directamente en el piso de tierra. Parecía tan diminuto que cualquiera habría pensado que el frío de la madrugada lo rompería. Su piel clara estaba sucia de polvo y tierra. Sus pies descalzos mostraban pequeños cortes y moretones. Su cabello claro, quemado por el sol, caía sobre su rostro. Lorena, su madre, se despertó antes que el sol, como todos los días. A sus 29 años cargaba un cansancio que parecía de una vida entera. Caminó hasta el único espejo roto que tenían y se recogió el cabello oscuro en un moño apurado. Sabía que no podía perder tiempo. Ese día, como todos los demás, debía lavar ropa ajena en el río para conseguir unas pocas monedas. Su estómago estaba vacío, pero ya se había acostumbrado a ignorarlo.
Lo que más le dolía era saber que Enzo despertaría sin nada para comer. Miró a su hijo dormido y una punzada de impotencia se le clavó en el pecho. «Perdóname, mi amor», susurró acariciando el cabello del niño. Abrió la puerta con cuidado para no despertarlo, pero el viento la empujó haciendo crujir la madera. Enzo abrió los ojos apenas escuchó el golpe. Se levantó despacio, frotándose la cara con sus manitas frías. El olor a humedad llenaba el aire. Se aproximó a la puerta y vio a su madre caminando hacia el río con una cesta de ropa. No había nada para desayunar, ni pan, ni leche, ni siquiera una tortilla. Dura. No entendía más de lo que su madre creía. Sabía cuándo había comida y cuándo solo había silencio. Y ese día había silencio. Salió de la cabaña sin ponerse zapatos porque no tenía. La tierra estaba húmeda y helada bajo sus pies pequeños, pero él caminaba como si fuera parte del paisaje. Se dirigió hacia el lado del monte, donde un árbol viejo había caído en una tormenta meses atrás. Allí siempre encontraba ramas secas para encender el fuego por la noche. Recolectó algunas colocándolas en sus brazos flacos. Aunque era pequeño, trataba de ayudar siempre. Su madre trabajaba demasiado y él quería ser el hombrecito de la casa, como ella decía. Mientras recogía palos, escuchó el rugido del río. No era un sonido normal. Ese río tenía voz propia. A veces sonaba como si riera, otras veces como si llorara. Lorena siempre decía que el río tenía memoria porque fue el mismo que se llevó al padre de Enzo años atrás. Él nunca lo conoció, pero sentía que el río guardaba ese secreto bajo sus aguas frías y turbias. Lorena le había advertido 1000 veces que no se acercara, pero el niño lo miraba con una mezcla de miedo y curiosidad. Ese día, sin embargo, el río no estaba solo. El viento trajo un sonido extraño, un alarido ahogado, un ruido de desesperación. Enzo se quedó quieto mirando la corriente. Algo se movía, algo blanco y grande. Dio unos pasos con el corazón retumbando en el pecho. No podía creer lo que veía. Una mujer, una anciana, flotaba a la deriva. Su cuerpo chocaba contra las piedras, hundiéndose y saliendo a la superficie como si la corriente quisiera tragársela. Eno soltó la leña, no pensó en el frío, no pensó en el peligro, no pensó en su madre diciéndole que nunca se acercara. Solo corrió. Sus pies descalzos golpearon la tierra mojada, resbalando entre piedras y barro. Cuando llegó a la orilla, vio que la mujer se hundía por última vez y entonces saltó. El agua estaba tan helada que sintió como si agujas le atravesaran el pecho. Sus piernas flaquitas temblaron, pero siguió nadando. Sus brazos se movían torpes, pero decididos. La corriente era fuerte, más de lo que podía manejar. Pero siguió. No se muera, repetía en su mente. No se muera como mi papá. Logró alcanzarla, la tomó del vestido empapado. La mujer estaba inconsciente. Enzo pataleó con toda la fuerza que tenía, tirando del cuerpo pesado hacia la orilla. Tragó agua, sintió que se hundía, pero siguió. Sus pequeños brazos ardían, su pecho quemaba, pero no soltó. Cuando finalmente tocó tierra firme, arrastró a la mujer sobre el lodo, tosió, escupió agua, respiró con dificultad. El cuerpo de la anciana estaba frío, inmóvil, pero respiraba débilmente. No se muera, por favor, susurró con lágrimas, mezclándose con agua de río. Tomó la mano de la mujer, la levantó como pudo y comenzó a arrastrarla por el camino hasta la cabaña. Era casi imposible para un niño tan pequeño, pero siguió. A cada paso sentía el dolor en los pies, en los brazos, en la espalda. Sin embargo, avanzó. La cabaña apareció finalmente. Enzo empujó la puerta con el hombro. «Mamá», gritó con voz quebrada. «Mamá. Ayúdame». Lorena soltó la ropa que estaba doblando. Cuando vio a su hijo empapado y temblando con una anciana inconsciente a su lado, sintió que el corazón se le detenía. «Eno, ¿qué hiciste? Dios santo, te pudiste haber ahogado». Pero al ver que la mujer respiraba apenas, cambió el miedo por urgencia. Corrió por una cobija, prendió el fogón con las pocas ramas que quedaban y tomó agua.
para limpiar a la anciana. Sus manos temblaban, no sabía si de frío o de terror. ¿Dónde la encontraste? ¿Qué pasó? Enzo solo pudo decir una frase. El río la estaba llevando. Lorena lo miró y en ese instante entendió algo. Su hijo pequeño, hambriento, frágil, había salvado una vida y ese acto inocente estaba a punto de cambiarlo todo. La anciana estaba inconsciente, empapada y fría como si el río hubiera intentado congelarla. Lorena la acomodó cerca del fogón, frotando sus brazos y piernas con una manta vieja para devolverle el calor. El fuego apenas ardía con las pocas ramas que heno había logrado recoger antes de lanzarse al agua. Dentro de la cabaña, el aire olía a humedad, leña mojada y miedo. El corazón de Lorena aún latía descontrolado. No sabía si regañar a su hijo por haber puesto su vida en peligro o abrazarlo por su valentía. Miró a Enzo. Seguía temblando con el cabello claro pegado al rostro, los labios morados y los pies sucios de barro. Pero sus ojos, grandes y redondos, estaban fijos en la anciana. ¿Está viva mamá?, preguntó él con voz temblorosa. Sí, mi amor. Respira, respondió Lorena, aunque no estaba segura. La mujer mayor comenzó a toser, débilmente escupiendo agua mientras su cuerpo se estremecía. Lorena tomó una taza de metal y la llenó con el té más simple que tenía, agua caliente con una pizca de hojas de hierba buena que guardaba como tesoro. La anciana intentó beber, pero sus manos temblaban tanto que Enzo sostuvo la taza por ella. Sus dedos pequeños se aferraban con cuidado al metal caliente. Tranquila, señora. Ya está a salvo, susurró él con esa dulzura que solo los niños poseen. Lorena se inclinó para examinarla mejor. La ropa de la anciana no era humilde. Era ropa fina, aunque ahora destrozada. El collar dorado brillaba bajo el barro. Sus manos eran suaves, sin marcas de trabajo pesado. Era extraño, muy extraño. Una mujer así nunca estaría sola en ese río, en ese pueblo, en ese abandono. ¿Qué hacía una señora como usted aquí?, murmuró Lorena para sí misma. Pero la anciana no respondía. Su respiración seguía frágil, como un hilo a punto de romperse. Un escalofrío cruzó el cuerpo de Lorena. No podía dejarla morir ahí, no después de que su hijo arriesgara la vida. Preparó una mezcla de hierbas y la colocó sobre el pecho de la anciana, esperando que el calor ayudara a despejar los pulmones. La cabaña era pobre, pero la voluntad de salvar era rica. El silencio fue interrumpido por un murmullo ahogado. ¿Dónde estoy?, dijo la anciana con los ojos entreabiertos. Está en nuestra casa, contestó Lorena. Mi hijo la sacó del río. La mujer miró a Enzo. Sus ojos grises enrojecidos por el agua se llenaron de lágrimas. Él bajó la mirada nervioso. Me estaba ahogando, susurró la anciana. Sí, respondió Lorena, pero ya pasó. La anciana intentó sentarse, pero un dolor en su cabeza la obligó a recostarse otra vez. Enzo se acercó y le acomodó la manta sobre los hombros. No tenga miedo, señora. No la voy a dejar sola, dijo él, repitiendo las palabras que había aprendido cuando su madre lloraba por las noches. Lorena tragó saliva. Cada gesto de su hijo le recordaba al esposo que perdió en ese mismo río. Tipos como él no lloraban, luchaban. Y ahora Enzo era igual. ¿Cuál es su nombre?, preguntó la anciana con voz débil. Enzo abrió la boca para responder, pero Lorena se adelantó. Soy Lorena y él es mi hijo, Enzo. Eno, repitió la mujer con ternura. Gracias, pequeño. El niño sonrió apenas, tímido. No estaba acostumbrado a que lo agradecieran. Nadie en el pueblo lo hacía. Para ellos, él era solo el niño sin padre, el hijo de la mujer pobre. Lorena observó más de cerca el collar de la anciana. Tenía incrustaciones de oro con un diseño que nunca había visto. Eso no pertenecía a gente común y algo más la inquietaba. ¿Por qué estaba sola? ¿Por qué nadie la buscaba? ¿Por qué había llegado hasta ese río? El viento apagó un poco el fuego.
Enzo se levantó torpe y echó más ramas. Sus manos temblaban porque aún tenía la ropa mojada. Lorena lo cubrió con un rebozo. Tienes que cambiarte, heno. Te vas a enfermar. Estoy bien. Quiero quedarme aquí con ella. La anciana lo miró sorprendida. Ese niño pequeño, descalzo con la piel sucia y los ojos grandes, se veía más valiente que cualquier hombre, quizá porque él sabía lo que era perder a alguien en ese río. Después de algunos minutos, la anciana logró hablar más claro. Yo no recuerdo bien, creo que caí o alguien me empujó. Lorena y Enzo la miraron con ojos abiertos. ¿Cómo que la empujaron?, preguntó la madre. No estoy segura. Solo recuerdo voces, gritos, manos. Su respiración se aceleró. Enzo tomó su mano para calmarla. Ya no está en el agua, ya está con nosotros. Ese gesto pequeño pero lleno de amor derritió algo en el corazón de la anciana. Una lágrima cayó por su mejilla arrugada. ¿Qué haríamos si usted no hubiera visto a mi mamá?, preguntó Enzo. La anciana cerró los ojos como si la respuesta le doliera. No estaría viva. En ese momento, un fuerte golpe de viento abrió la puerta de la cabaña. Lorena se levantó para cerrarla. Pero se quedó inmóvil al ver lo que había afuera. Huellas frescas de llantas, marcas profundas en la tierra húmeda. Alguien había estado cerca. Alguien había pasado por el camino que llevaba al río y... Esas huellas no eran de carrozas viejas del pueblo, eran de autos grandes, pesados, de ciudad. Esto no me gusta, susurró Lorena, pero si había dudas, la mañana siguiente las borraría con violencia. Porque cuando el sol apenas pintó el horizonte, un ruido desconocido invadió el pueblo. Motores, varios autos que nadie había visto jamás. La cabaña de Enzo y Lorena estaba a punto de ser rodeada. Lo que venía no era casualidad, era una búsqueda y la vida que conocían estaba a punto de romperse. El sol todavía no había salido cuando el ruido de motores pesados comenzó a retumbar por el camino de tierra. No era común escuchar autos en aquella zona. El pueblo era pobre, olvidado y quien llegaba allí venía a pie o en bicicleta. Pero ese sonido no pertenecía a nadie del lugar. Eran vehículos grandes, rápidos, con el rugido potente de máquinas que no conocían la pobreza. Lorena se levantó de un salto. Enzo dormía con la cabeza apoyada sobre el brazo de la anciana, quien apenas había logrado conciliar un sueño ligero. La mujer sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo le decía que aquello no era casualidad. Se asomó por la ventana rota de la cabaña y vio luces acercándose, iluminando el camino como si fueran una fila de luciérnagas hambrientas. Enzo, despierta, susurró tocando su hombro con urgencia. El niño abrió los ojos confundido. La anciana también despertó sobresaltada por el ruido. Sus manos temblaron y el miedo se reflejó en su rostro. Lorena notó ese gesto y supo que lo que estaba ocurriendo tenía que ver con ella. ¿La están buscando?, preguntó en voz baja. Doña Matilde respiró hondo, pero no respondió. En lugar de palabras, una sombra de terror cruzó por sus ojos. Eso bastó para que Lorena entendiera que la anciana no era quien aparentaba. Los faros de los autos iluminaron la cabaña como si estuvieran en una operación militar. El ruido se detuvo de golpe. Durante unos segundos hubo silencio absoluto. El tipo de silencio que antecede a la tormenta. Luego golpes violentos sacudieron la puerta. «Abran, policía», gritó una voz masculina. «Abran la puerta inmediatamente». Enzo se aferró al brazo de su madre. Lorena sintió el corazón estallar dentro del pecho. No sabía si debía abrir o esconderse, pero no había dónde. La cabaña era un rectángulo pequeño, sin rincones, sin puertas interiores. Sin escape. La anciana intentó levantarse, pero apenas podía sostenerse. «No abra», murmuró doña Matilde. «Por favor, no». Pero era tarde. Con un golpe seco, la puerta cayó al suelo, arrancada de sus bisagras. 3 hombres armados, vestidos con uniformes oscuros y chalecos tácticos, entraron a la cabaña. Tras ellos 2 camionetas negras esperaban con los motores encendidos.
Lorena llevó a Enzo hacia atrás como una madre instintiva, defendiendo lo único que le quedaba en el mundo. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Esta es mi casa. Los hombres ignoraron su voz. Uno de ellos apuntó una linterna directamente al rostro de la anciana. Al verla habló por radio. Señor, la encontramos. Está viva. La cabaña, pobre, rota, silenciosa, se llenó de murmullos. Pasos y voces. Eno miraba sin entender. Para él eran gigantes invadiendo su hogar. Uno de los hombres se acercó y al verlo descalzo y sucio frunció el ceño. ¿Qué hace una mujer como usted en un lugar así?, preguntó el que parecía el jefe mirando a la anciana. Ella no respondió. Sus labios temblaban. Su respiración era corta. Lorena sintió que debía intervenir. Mi hijo la encontró en el río, dijo con valentía. Si no fuera por él, habría muerto. Los hombres se miraron entre sí. Algo en sus expresiones cambió. Ya no había frialdad militar, sino sorpresa. Enzo dio un paso adelante. Aunque su cuerpo temblaba. Yo la saqué, dijo con voz pequeñita. Estaba hundiéndose. Los ojos de uno de los oficiales se ablandaron. Se agachó para quedar a la altura del niño. Tú la salvaste. Enzo asintió. No la iba a dejar sola. Durante unos segundos el silencio volvió a llenar la cabaña, pero esta vez era otro tipo de silencio, un silencio de respeto. El jefe del operativo se acercó a la anciana, se quitó el gorro y bajó la cabeza. Doña Matilde, todos pensábamos que usted había muerto. Lorena abrió los ojos incrédula. Ese nombre resonó como un trueno. En el pueblo nadie necesitaba apellidos para reconocer ese nombre. Matilde Sandoval, una de las mujeres más ricas, poderosas e intocables del país, dueña de bancos, empresas, hospitales y tierras. Su rostro aparecía en noticieros, periódicos, revistas. Pero verla ahí tendida en el piso de una cabaña pobre cubierta con una manta rota era surreal. No estoy muerta, gracias a él, susurró señalando a Enzo. Todos miraron al niño. Lorena sintió una mezcla de orgullo y miedo. La vida le había dado tan poco que no sabía cómo reaccionar frente a algo tan grande. El hombre, que parecía encargado, ordenó a sus compañeros que encendieran calefactores portátiles y trajeran mantas limpias. Algunos policías prepararon camillas y equipos médicos. La cabaña empezó a llenarse de movimiento y de objetos que jamás habían entrado en un lugar tan pobre. Lorena se mantuvo firme, rodeando a Enzo con sus brazos. No confiaba en nadie. Si quieren llevársela, háganlo, pero no toquen a mi hijo. El jefe levantó la mano. Señora, nadie va a hacer daño aquí. Si su hijo no la hubiera rescatado, estaríamos en un funeral. El río silencioso al fondo era el único testigo de la verdad. La anciana extendió su mano temblorosa hacia Lorena. No me iré sin decirles la verdad, susurró. No estoy aquí por accidente. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas. Claramente sabían más de lo que estaban diciendo. Doña Matilde, interrumpió el jefe. Tenemos que llevarla al hospital. Usted necesita atención urgente. No respondió ella con una fuerza inesperada, no hasta hablar con ellos. Un silencio incómodo se clavó en el ambiente. Me querían muerta. Admitió alguien muy cercano a mí. Lorena sintió que el aire se volvía pesado. Si ese niño no me hubiera visto, el río me habría tragado como a su padre. Enzo bajó la mirada. Ella lo sabía. ¿Cómo? Yo también he perdido familia, dijo la anciana. Por eso no me iré sin asegurarme de que esta mujer y su hijo estén protegidos. Los oficiales entendieron que no podían discutir con ella. Bien, dijo el jefe, pero necesitamos sacarla de este lugar. Aquí no es seguro. La anciana miró a Lorena. Por favor. Vengan conmigo. Lorena dio un paso atrás. No, nosotros no pertenecemos a ese mundo. No tenemos nada que ver con usted.
La anciana sonrió débilmente. Después de hoy, sí tienen. Enzo tomó la mano de su madre. Mamá, si la dejamos la van a llevar sola. Lorena sintió su corazón romperse. No quería que su hijo se acercara a ese abismo entre mundos, pero también sabía que la mujer estaba viva. Por heno y que la vida nunca regalaba destinos como ese. Está bien, susurró finalmente. Pero si algo pasa, si le hacen daño a mi hijo, yo misma los enfrentaré. Los autos esperaban. Doña Matilde fue colocada en una camilla, pero antes de subir tomó la mano de Enzo. Gracias, pequeño. No lo olvidaré jamás. Nadie en ese pueblo sabía que aquella noche un niño pobre, descalzo y flaco había cambiado la historia de una de las mujeres más poderosas del país. Y ni él ni su madre estaban preparados para lo que vendría después. La caravana de vehículos avanzaba por el camino de terracería, levantando polvo que se quedaba colgado en el aire como una nube marrón. Lorena sostenía fuerte la mano de Enzo mientras viajaban en la parte trasera de una de las camionetas. Nunca había estado en un auto tan grande ni tan limpio, ni con asientos que parecían hechos de otro mundo. Enzo observaba todo con los ojos muy abiertos, botones, pantallas, luces. Cosas que jamás había visto en su vida. Había silencio, un silencio que parecía tragarse todas las palabras que Lorena quería preguntar. En la camioneta del frente, sobre una camilla portátil, iba doña Matilde conectada a una máscara de oxígeno y envuelta en mantas térmicas. Los paramédicos la monitoreaban como si fuera un tesoro frágil. A ratos abría los ojos y miraba hacia la ventana. Viendo pasar el paisaje pobre, las casas de lámina, los caminos de lodo. Su rostro, aunque cansado, tenía un brillo extraño, algo entre dolor y esperanza. La caravana llegó al hospital regional en cuestión de minutos. Lorena jamás había entrado a uno. Le dio miedo solo verlo. Era un edificio alto con puertas automáticas. Luces brillantes y un olor a desinfectante que le quemaba la nariz. La gente en la sala de urgencias se quedó mirando cuando vieron entrar a la anciana rodeada de escoltas y médicos. Algunos la reconocieron de inmediato. «Es ella», susurró una enfermera. «Dios mío. Es doña Matilde Sandoval». La noticia corrió como pólvora. En segundos teléfonos aparecieron, flashes se encendieron, voces comenzaron a perder el control, periodistas, cámaras, curiosos. Todos querían verla, todos querían saber qué había pasado, todos querían una foto, una declaración, un escándalo. Lorena se sintió atrapada. No entendía ese mundo. No entendía por qué tanta gente se volvía loca por una sola persona. Un guardia se acercó a ella. «Usted es la mujer que la encontró». Lorena asintió sin saber si era bueno o malo admitirlo. «Y él es el niño que la rescató», agregó. «Él estaba en el río». El guardia la miró sorprendido. Luego dio instrucciones para que los mantuvieran protegidos. No sabía por qué, pero Lorena tuvo la sensación de que acababan de cruzar una línea invisible. Ya no eran solo pobres de una cabaña olvidada, ahora eran personajes dentro de algo mucho más grande. Mientras los médicos conducían a doña Matilde por los pasillos, ella volvió la cabeza. Y buscó a Eno con la mirada. Cuando lo encontró, levantó una mano temblorosa. El niño instintivamente corrió hacia ella. Lorena quiso detenerlo, pero no lo hizo. «Aquí estoy», dijo Enzo tomándole los dedos. La anciana respiró hondo. «No tengas miedo, pequeño. Todo esto, todo lo que está pasando es porque tu vida vale más de lo que imaginas». Enzo no entendía, pero las palabras lo hicieron sentir. Que estaba haciendo algo importante. La llevaron a un cuarto especial lleno de máquinas y doctores. Una enfermera le pidió a Lorena y Enzo que esperaran afuera. El hospital era enorme, blanco, frío. Al niño le dolían los pies descalzos porque el suelo estaba helado. Lorena lo cargó en brazos como cuando era más pequeño. Él apoyó su cabeza en el hombro de su madre. «Mamá, hicimos mal». «No, mi amor. Hiciste lo correcto». Pero por dentro Lorena estaba aterrada. Ese mundo no era el suyo.
No estaban hechos para hospitales, escoltas, trajes caros, periodistas. Tenía miedo de lo que pasaría. Cuando la mujer despertara completamente, cuando todos los que la rodeaban comenzaran a investigar, a preguntar, a exigir. Después de una hora el jefe de seguridad, el mismo que había entrado a la cabaña, se acercó a ellos. Doña Matilde quiere hablar con ustedes. Lorena tomó aire. Entraron juntos al cuarto. La anciana ya estaba sentada en la cama con un suero conectado, pero lucía mucho mejor. Sus ojos grises estaban llenos de vida. Cierra la puerta, dijo ella con autoridad. El jefe obedeció y se retiró. Ahora estaban solo ellos tres. Tengo que decirles la verdad. Comenzó. Ustedes no salvaron a una anciana cualquiera. Yo soy dueña de bancos, hospitales, escuelas, terrenos. Soy una de las mujeres más ricas del país y sí, soy poderosa, pero hace mucho tiempo que nadie me ve como persona. Lorena apretó los labios. No sabía si debía sentirse afortunada o asustada. Alguien quiso deshacerse de mí, continuó la anciana. Me llevaron en una camioneta. Me golpearon y me arrojaron al río. Me dieron por muerta y nadie hubiera imaginado que un niño de 5 años me sacaría de ese infierno. Eno tragó saliva. La historia sonaba como algo de película, no de la vida real. Usted no nos debe nada, dijo Lorena. Mi hijo solo hizo lo correcto. No queremos problemas. No queremos involucrarnos en su mundo. Doña Matilde sonrió. No quiero involucrarlos. Quiero protegerlos. Lorena frunció el ceño. Señora, no lo necesitamos. Sí, sí lo necesitan. Dijo la anciana con suavidad. Vi su casa, su pobreza, su esfuerzo, su dignidad. No están pidiendo nada. Pero la vida les ha quitado demasiado. Eno levantó la cabeza. Se va a morir. La anciana tomó su mano. No, Eno, no ahora, no después de que tú me diste otra oportunidad. Una lágrima rodó por su mejilla. Quiero hacer algo por ustedes. No por caridad, no por dinero, por justicia. Lorena retrocedió un paso. Había escuchado esa promesa antes de políticos, de patrones, de gente rica que decía ayudar y luego desaparecía. No confiaba en nadie. Si quiere ayudarnos, deje que vivamos en paz. Doña Matilde negó lentamente. No puedo porque una persona que salva a otra cambia el destino de ambos. Me diste vida, ahora yo quiero darte futuro. Enzo apretó su mano. ¿Futuro? ¿Cómo cuál? La anciana miró al niño como si fuera un milagro. Como uno donde nunca vuelvas a tener hambre. Uno donde tu madre no tenga que lavar ropa hasta desangrar las manos, uno donde el río deje de ser un enemigo. Lorena sintió que las piernas le temblaban. La promesa era demasiado grande. Demasiado peligrosa. Señora, usted no entiende. Los pobres no somos libres. Todo tiene un precio, entonces yo pagaré ese precio. En ese instante la puerta se abrió. Un abogado entró con documentos en la mano y antes de que Lorena pudiera reaccionar, la anciana dijo, estos papeles son para cambiar su vida. Lorena retrocedió. No los quiero. No es una petición, respondió Matilde con voz firme. Es una decisión. El abogado abrió la carpeta y dijo, estamos otorgando a la señora Lorena y a Enzo una casa en la ciudad, alimentación, estudios, atención médica y una pensión de por vida. Lorena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Era demasiado, demasiado para ser real, demasiado para ser gratis. No, susurró. No podemos aceptar eso. No somos limosneros. La anciana levantó la voz por primera vez. No es limosna, gritó. Él me dio la vida. Mis millones no valen nada comparados con eso. Eno la miró y con la voz más inocente del mundo, dijo sin os. Vamos, usted va a estar sola otra vez. La anciana se quebró. Sus lágrimas cayeron sin control. No quiero estar sola nunca más. Lorena se quedó helada.
Nunca nadie en toda su vida le había dicho eso. Con tanta verdad. Y por primera vez pensó que tal vez esto no era una amenaza, tal vez era un milagro. La habitación del hospital se volvió silenciosa después del estallido emocional de doña Matilde. El abogado permanecía con los documentos abiertos, esperando la firma que cambiaría la vida de esa familia para siempre. Entró sentado al borde de la cama, acariciaba la mano de la anciana como si intuyera que debajo de toda esa riqueza había una mujer fracturada, más sola que cualquiera en el pueblo. Lorena, de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido, era la única que no se dejaba deslumbrar. Había aprendido a desconfiar del mundo. Los ricos prometían y luego olvidaban. La vida le había enseñado que todo lo que brillaba dolía. No puedo decidir esto en un minuto, dijo finalmente Lorena. Usted no nos conoce, no sabe nada de nosotros. Sé lo suficiente, respondió la anciana. Sé que vives en una cabaña que está a punto de desplomarse. Sé que trabajas hasta desangrarte las manos para ganar unas pocas monedas. Sé que este niño de 5 años, con más corazón que muchos adultos, arriesgó la vida por una desconocida. Y sé algo más. Miró hacia la ventana con la voz quebrada. Si regreso a mi casa sola, no tengo quien me espere. Su hijo me vio no como millonaria, sino como persona. ¿Sabes cuánto vale eso para alguien que ha perdido todo lo demás? Lorena inhaló profundamente. No quería llorar, no frente a desconocidos, no frente a la mujer a la que su hijo había salvado, pero la verdad era un peso en el pecho. Estaba cansada de pelear contra la vida sin ganar nada, cansada de pedir al cielo sin recibir respuesta. Señora, dijo con voz temblorosa, no acostumbrados a que nadie haga nada por nosotros. La vida nunca nos ha regalado nada. Siempre nos quita. Siempre. Doña Matilde asintió con una ternura profunda. Quizás por eso yo estoy aquí, porque la vida te quitó demasiado y ahora quiere devolverte algo. Enso levantó la cabeza. ¿Podemos quedarnos con usted, señora?, preguntó con inocencia. Lorena se estremeció. No, no puedes confiar así en la gente. El niño bajó la mirada, pero doña Matilde tomó su mentón con suavidad. Ojalá más personas confiaran así, susurró, el mundo sería diferente. El abogado carraspeó. Señora Matilde, necesitamos trasladarla a la capital. Su seguridad corre riesgo y la de ellos también sí. ¿Se quedan aquí? Lorena sintió que el aire se congelaba. ¿Qué quiere decir? El abogado cerró la carpeta con un golpe suave. Si alguien intentó quitarle la vida a la señora, lo más probable es que no quisieran que nadie supiera que sobrevivió. Y si ustedes son los únicos testigos de que fue rescatada, podrían estar en peligro. La sangre de Lorena se heló. El miedo la atravesó como un cuchillo. De repente no se trataba de dinero, ni de orgullo, ni de limosna. Se trataba de proteger a su hijo. Miró a Enzo, pequeño, vulnerable, con sus pies descalzos y su ropa vieja. El mundo podía aplastarlo sin esfuerzo. Un río casi lo había hecho. Ahora, un enemigo invisible también podía hacerlo. Doña Matilde tomó la mano de Lorena. No quiero que los lastimen. Si vienen conmigo, estarán protegidos. Si se quedan aquí no puedo prometer nada. Era la primera vez que Lorena veía temor en los ojos de la anciana. Un temor real, humano, visceral. No era la mujer poderosa de las revistas, era una abuela que acababa de escapar de la muerte. Después de largos segundos, Lorena habló. Nos iremos con usted. El abogado suspiró de alivio. No sonró. La anciana cerró los ojos y apretó la mano del niño como si hubiera recuperado algo que ni el dinero podía comprar. Horas más tarde, un helicóptero aterrizó en el patio del hospital. Los médicos prepararon a doña Matilde para el traslado. Lorena y Enzo fueron llevados a bordo con ellos. El viento levantó polvo. La gente tomó fotos. Los niños del pueblo miraban desde lejos sin entender cómo un niño descalzo y su madre estaban subiendo a una máquina que nunca habían visto tan cerca.
Cuando las hélices comenzaron a girar, Lorena apretó la mano de Enzo. ¿Tienes miedo? No, mamá, respondió él. Ya no. Si la señora no se murió, nosotros tampoco. El helicóptero se elevó. Debajo el pueblo se volvió pequeño como un recuerdo. El río se dibujó como una serpiente plateada. La cabaña, que durante años había sido su único mundo, ahora era apenas un punto perdido en la tierra. Lorena sintió que algo se rompía dentro. No sabía si era dolor por irse o alivio. Volaron por una hora hasta que la ciudad apareció como un monstruo de luces y edificios. Enzo pegó la cara a la ventana viendo los autos, los puentes, las avenidas que parecían ríos de metal. Nunca había visto algo así. Nunca. El helicóptero aterrizó en el techo de un hospital privado. Médicos con batas brillantes esperaban a la anciana. La recibieron como si fuera realeza. Lorena jamás había visto tanta eficiencia. Todo olía a limpio, a tecnología, a riqueza. Era otro mundo. Los llevaron a una sala privada con sillones cómodos, luces cálidas y comida que parecía de revista. Eno se acercó a una mesa llena de frutas y panecillos. Su barriga rugió. Lorena sintió vergüenza, pero la anciana sonrió. Come, pequeño, aquí la comida no se esconde. Fue la primera vez en mucho tiempo que Enzo comió hasta llenarse. Sus ojos se iluminaban con cada bocado. Lorena casi lloró al verlo. Mientras él comía, el médico habló con Lorena. Su hijo está desnutrido. Usted también. Tienen anemia, deshidratación, deficiencia vitamínica. Pero están a tiempo de recuperarse. Lorena bajó la cabeza. Nunca nadie le había dicho eso con compasión. Aquí estarán bien, dijo doña Matilde desde la cama. No solo mientras yo esté viva. Para siempre. Enzo corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. La anciana cerró los ojos sintiendo que ese abrazo era más valioso que cualquier empresa que poseía. ¿Ahora somos una familia?, preguntó él. Lorena contuvo la respiración. La anciana acarició su cabello claro. Sí, Eno, somos una familia. Y en ese instante, por primera vez en años, 3 vidas rotas encontraron un mismo camino. Nadie lo sabía aún. Pero el mundo de los poderosos estaba a punto de descubrir que un niño pobre con el corazón limpio puede cambiar destinos, romper maldiciones y despertar la humanidad en quienes la habían perdido. El hospital privado parecía un palacio para Lorena y Enzo. Todo era tan blanco, tan brillante, tan silencioso, que caminar por sus pasillos les hacía sentir que estaban flotando en otro planeta. Las enfermeras los miraban con una mezcla de curiosidad y ternura. Una mujer vestida con ropa vieja, zapatos desgastados y un niño descalzo con la piel sucia y los ojos más grandes que el mundo. Eno estaba fascinado. Cada puerta automática que se abría sola lo hacía sonreír. Cada aparato extraño le parecía magia. Pero entre toda esa maravilla también había algo que lo inquietaba. Doctores, guardias armados, hombres trajeados hablando en susurros. A veces miraban a doña Matilde como si fuera un diamante a punto de romperse. Esa noche la anciana quedó internada. Bajo vigilancia extrema. Médicos monitorearon su corazón, su temperatura, sus heridas. Cada decisión era tratada como un asunto de estado. Ella dormía, pero su mano seguía sosteniendo la de Enzo. Como si temiera que al soltarlo la oscuridad regresara. Lorena se quedó expectante junto a la cama, sintiendo que no pertenecía a ese lugar. Cada vez que alguien entraba con trajes elegantes, se movía hacia Enzo como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. Mamá, susurró el niño con la voz adormilada, ¿podemos quedarnos aquí para siempre? A Lorena se le apretó el pecho. No lo sé, hijo. Este no es nuestro mundo. Pero la señora dijo que si somos su familia. Era la primera vez que Lorena pensaba en esa palabra con esperanza. Familia. Durante años habían sido solo ella y su hijo luchando contra la vida. Ahora había una tercera pieza, una pieza inesperada.
A la mañana siguiente el hospital despertó con murmullos. Algo estaba pasando. Hombres con trajes negros. Llegaron hablando por teléfonos, moviéndose rápido. Una enfermera se acercó para explicar. La noticia ya salió en la televisión. Todo el país sabe que doña Matilde está viva. Lorena sintió un temblor. Recorrerle la espalda. Enzo dejó la fruta que estaba comiendo y miró hacia la puerta. «¿Eso es bueno, no?», preguntó inocente. La enfermera dudó. Sí. Si la noticia salió, ¿quiénes intentaron hacerle daño también lo saben? Esas palabras cayeron como piedras en el aire. Lorena abrazó a Enzo. Nadie tuvo que decirle más. Estaban dentro de una guerra que no entendían. Minutos después. El abogado de doña Matilde llegó con expresión tensa. Cerró la puerta de la habitación y habló en voz baja. Señora Lorena, necesito que escuche con atención. Su hijo salvó la vida de la mujer más poderosa del país. Pero eso también los pone en riesgo. No podemos dejar que vuelvan al pueblo. Quienes la atacaron podrían intentar silenciar a cualquiera relacionado con ella. El corazón de Lorena dio un vuelco. Está diciendo que quieren matarnos. El abogado respiró hondo. No lo sabemos, pero no vamos a correr el riesgo. La señora Matilde ha ordenado protección permanente para usted y su hijo. Guardias, transporte seguro y una residencia en la ciudad hasta que todo se escezca. Lorena tembló. Era demasiado. Era enorme. Era aterrador. No podemos aceptar eso, murmuró. No somos gente de ciudad. No sabemos vivir así. El abogado la miró con firmeza. No es una opción. Usted es la única testigo directa de lo que pasó. Su hijo es la razón de que ella esté viva. Necesitamos cuidarlos. Y la señora Matilde lo quiere. No lo está pidiendo como un favor. Lo está exigiendo. No escuchaba sin entender del todo. Solo sabía que si se iban la anciana estaría triste y él no quería verla. ¿Triste? ¿Dónde está la señora?, murmuró Enzo. Durmiendo, respondió el médico. Necesita descansar. Su cuerpo está débil. A media mañana la puerta se abrió y entró un hombre distinto a los demás. Vestía traje gris, barba bien cuidada, mirada dura, parecía alguien acostumbrado a mandar. Lorena retrocedió un paso. ¿Quién es usted?, preguntó colocando a Enzo detrás de ella. El abogado intervino. Él es el hijo mayor de doña Matilde. El hombre observó a Lorena de arriba a abajo sin delicadeza, luego miró al niño. Algo en su mirada no era amable. Así que fueron ustedes. No sonaba agradecimiento, sonaba a desconfianza. Mi madre está viva gracias a ellos, dijo el abogado. El hijo de Matilde apretó la mandíbula. ¿Y por qué estaba en ese río? ¿Qué hacían cerca de ella? ¿La empujaron para luego rescatarla y fingir ser héroes? Las palabras se sintieron como bofetadas. Enzo abrió los ojos desmesuradamente. Lorena sintió la sangre hervir. No nos atreveríamos jamás. Mi hijo la salvó, escupió indignada. ¿Cómo se le ocurre que un niño de 5 años podría haber hecho algo así? El hombre era arrogante, frío. Dio un paso más cerca. Hay gente que hace cualquier cosa por dinero. Nosotros no, respondió Lorena con lágrimas de rabia. Ni siquiera sabíamos quién era ella. El abogado se adelantó. Basta, señor. No volverá a insinuar algo así. Ya investigamos. Los vecinos confirman la historia. Además, la policía encontró las huellas del vehículo que la arrojó. Fue un ataque organizado. La tensión se cortó como alambre. El hijo de Matilde bajó la mirada. Un segundo, pero no era un hombre acostumbrado a sentir vergüenza. No quiero que mi madre esté cerca de ellos, dijo señalándolos como basura. Eso fue suficiente para que Enzo, pequeño valiente, levantara la voz. Yo la salvé. Usted no estaba ahí.
Yo no la dejé morir. Usted no la cuidó. El silencio fue inmediato. El niño con sus pies descalzos, su ropa rota, su cara sucia. Estaba defendiendo a la anciana como si fuera sangre de su sangre. El hijo de Matilde apretó los labios, pero antes de responder, una voz apareció detrás. Él tiene razón. Todos se giraron. Matilde estaba en la puerta sostenida por una enfermera, pálida, débil, pero en pie. Mi vida le pertenece a este niño, dijo la anciana, no a ti, no a mis empresas, no a nadie más. Si no fuera por él, estaría en el fondo del río. Tú ni siquiera hubieras buscado mi cuerpo. El hijo quedó mudo. El aire se volvió pesado. Matilde respiró con dificultad. Si no puedes respetarlos. Entonces márchate. Ya no quiero gente venenosa a mi alrededor. El hombre intentó responder, pero la mirada de su madre lo paralizó. Salió de la habitación humillado, furioso. Enzo corrió hacia Matilde y la abrazó. Ella lo sostuvo con una fuerza que nadie creería de una mujer tan frágil. Gracias por defenderme, mi niño. Enzo apoyó su cabeza en su pecho. No quiero que nadie te lastime otra vez. Matilde cerró los ojos. Mientras estén conmigo, nadie lo hará. Lorena por primera vez no sintió miedo. Sintió seguridad. Sintió que tal vez su hijo estaba destinado a algo más grande que la pobreza. El abogado volvió a hablar. Señora Matilde, su hijo no es el único interesado en su fortuna. Si vuelve a su casa sola, la atacarán otra vez. Necesita protegerse. Entonces me iré con mi nueva familia, respondió ella, y ellos vendrán conmigo. El destino estaba decidido. Esa noche guardias rodearon el hospital. Enzo y Lorena durmieron en una habitación cómoda, con cama suave, cobijas limpias y comida caliente. Enzo se acurrucó junto a su madre, ya sin miedo. Mamá, ¿crees que ahora sí podamos ser felices? Lorena lo miró acariciando su cabello claro. Creo que sí, hijo. Porque la vida nos vio, por fin nos vio. Y no sabía cuánta verdad había en esas palabras. La mañana siguiente llegó sin ruidos de gallos, sin olor a tierra mojada, sin el viento colándose entre las grietas de la cabaña. En su lugar había cortinas blancas, suelos impecables y un silencio profundo roto solo por el tic-tac de un reloj elegante colgado en la pared. Lorena abrió los ojos con desconcierto. Nunca había dormido en un colchón tan suave. Enzo estaba a su lado, acurrucado y respirando tranquilo. Sus pies pequeños, sin heridas nuevas, descansaban sobre sábanas limpias. Durante unos segundos, Lorena pensó que todo había sido un sueño, pero al mirar alrededor entendió que no. La realidad era más difícil de creer que cualquier fantasía. Estaban en el hospital privado. Escoltados, protegidos, viviendo un momento que la vida jamás les había regalado. Un golpecito suave en la puerta la hizo incorporarse. Señora Lorena, preguntó una enfermera asomando la cabeza. La señora Matilde quiere verlos. Lorena despertó a Enzo con cariño. El niño abrió los ojos y sonrió al recordar. La señora sigue viva. Sigue, mi amor. Vamos. Caminando por el pasillo. Enzo miraba todo con fascinación. Las máquinas que pitaban, las camillas relucientes, los médicos que parecían salidos de una película. Cuando llegaron a la habitación de la anciana, encontraron a Matilde sentada con un suero conectado y el cabello bien peinado. Sus ojos grises brillaron al verlos. Buenos días, mi familia, dijo con voz cálida. Lorena no sabía cómo responder a esa frase. Sentía que no debía aceptarla, pero tampoco podía rechazarla. Enzo corrió hacia ella, subió a la cama con cuidado y la abrazó. Matilde lo sostuvo con una ternura que no parecía de una mujer poderosa sino de una abuela real, una abuela que había esperado mucho tiempo para tener a alguien que la quisiera sin interés. Dormimos en una cama suave, dijo Enzo orgulloso. Y comimos mucho. Matilde sonrió. Eso no es nada, pequeño. Hoy comenzará su nueva vida.
El abogado entró con una carpeta y una sonrisa profesional. Señora Matilde, ya está todo listo. La residencia está preparada, el personal informado y la seguridad reforzada. Podemos trasladarla cuando usted quiera. Lorena frunció el ceño. Residencia. ¿Trasladarla a dónde? Matilde tomó aire. A mi casa. De ahora en adelante vivirán conmigo. Lorena sintió que el mundo se le movía. No esperaba algo tan extremo. Ayuda temporal, protección. Sí, pero vivir con ella no sé si es buena idea, dijo. Lentamente. Nosotros somos gente del campo. No sabemos cómo se vive en una casa como la suya. La anciana sonrió con gentileza. Nadie te está pidiendo cambiar quién eres. Solo quiero que tengas una vida digna. Tu hijo merece educación, salud, un techo seguro. Y tú mereces descansar, comer, dormir sin miedo. Lo único que les pido es que no me dejen sola. Esas palabras hicieron que Lorena tragara saliva. Había mucha sinceridad en ellas. No sonaban a limosna, sonaban a necesidad. ¿Por qué confía tanto en nosotros?, preguntó Lorena con la voz casi quebrada. Porque cuando estaba a punto de morir, mi mente gritaba todos los nombres de mis hijos, de mis socios, de mis amigos. Y sabes que nadie apareció, nadie más que tu hijo. Ese pequeño de 5 años se lanzó al agua sin saber quién era yo. No por dinero, no por poder, sino por humanidad. Enzo sostuvo la mano de Matilde con fuerza. No quiero que se muera, dijo el simple y real. La anciana cerró los ojos emocionada. El abogado carraspeó recordando que había temas importantes que tratar. Señora Lorena, hay algo más. La policía está investigando el ataque. Es muy probable que los responsables busquen terminarlo. ¿Qué comenzaron? Si ustedes se quedan aquí, estarán en peligro. En la casa de la señora Matilde habrá guardias, cámaras y personal capacitado. Lorena sintió un escalofrío. Había nuevo miedo. Pero también claridad. No era solo una oportunidad, era protección. Entonces iremos con usted, respondió finalmente. El abogado sonrió. Perfecto. Salimos dentro de 1 hora. Un equipo de enfermeras ayudó a Matilde a prepararse. La vistieron con ropa limpia, peinaron su cabello blanco, le colocaron una chaqueta elegante. Cuando estuvo lista parecía otra persona, fuerte, digna, poderosa. Pero con una calidez diferente. Una calidez que solo había aparecido después del río. Enro tomó su mano mientras la escoltaban hacia la salida del hospital. Afuera, un convoy de vehículos negros esperaba. La policía bloqueaba la entrada y periodistas gritaban preguntas, cámaras apuntando a la puerta. En cuanto Matilde apareció, los flashes explotaron como lluvia de luz. ¿Está viva? Doña Matilde. ¿Está viva? ¿Quién la rescató? ¿Quiénes son esos dos? Lorena sintió pánico. Jamás había querido atención. Jamás había estado rodeada de tanta gente. El abogado se acercó cubriéndola con su cuerpo. No mire a nadie. Caminemos. Un guardia levantó a Enzo y lo cargó para protegerlo de la multitud. El niño se aferró al cuello del hombre sin llorar. Era valiente, pero sabía que algo grande estaba pasando. Los autos arrancaron, escoltados por motocicletas policiales. Lorena veía la ciudad desde la ventana, edificios enormes, tiendas elegantes, gente caminando sin notarla. Caravana, el ruido, el movimiento, la rapidez, todo era diferente a su pueblo silencioso. Después de 30 minutos, el convoy se detuvo frente a una enorme mansión rodeada de jardines. Rejas altas y guardias armados. La casa parecía un castillo. Enzo la miró con la boca abierta. ¿Aquí vive usted?, preguntó. Matilde apretó su mano. Desde hoy también viven aquí ustedes. Lorena sintió las piernas temblar. No sabía si llorar de miedo o de alivio. La puerta principal se abrió y varios empleados formaron una fila. Cocineros, enfermeras, choeres, amas de llaves.
todos inclinándose ante la anciana. Pero en lugar de caminar hacia ellos, Matilde se inclinó hacia Enzo. Tú entrarás primero. El niño dio un paso adelante y cruzó la puerta. Era la primera vez en su vida que entraba a un lugar donde no era invisible. Lo que vio adentro lo dejó sin aire. Lámparas de cristal, pisos brillantes, retratos de oro. Muebles enormes, escaleras tan largas que parecían no terminar. Cada rincón brillaba. ¿Dónde vamos a dormir?, preguntó con una inocencia dolorosa. La anciana sonrió. Donde quieras. Esta es tu casa ahora. Lorena no podía creerlo, pero lo que la rompió por dentro fue lo siguiente. Señorita Inés, dijo Matilde a su ama de llaves, lave la ropa del niño y de la señora. Consigan ropa nueva, comida caliente y preparen una habitación junto a la mía para ellos. La mujer asintió y sonrió a Lorena. Bienvenidos a casa. Eno corrió tocando las paredes, los sillones, las luces. Cada cosa era un tesoro que nunca había imaginado tener cerca. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Matilde, con una voz casi quebrada, dijo: yo también quisiera correr así si alguna vez hubiera tenido una infancia feliz. Lorena la miró y comprendió algo profundo. La riqueza más grande no estaba en esa mansión, estaba en el abrazo del niño que la salvó sin pedir nada a cambio. Esa noche, por primera vez en años, Enzo durmió en una cama real y Matilde también durmió sin miedo a morir sola. La primera mañana en la mansión fue un contraste brutal entre dos mundos. Enzo despertó antes de que los primeros rayos de sol tocaran las ventanas enormes de su habitación. Estaba acostado en una cama tan grande que su pequeño cuerpo apenas ocupaba una esquina. Las cobijas eran suaves, tibias y tenían un olor a limpieza que jamás había conocido. Por un segundo pensó que seguía soñando. Miró alrededor, un armario gigantesco, juguetes nuevos que alguien había dejado durante la noche, un par de zapatos limpios acomodados junto a la cama. Zapatos. No lo podía creer. Había pasado toda su vida descalzo y ahora unos zapatos pequeños, brillantes, esperaban por él. Con cuidado se bajó de la cama. El piso era cálido. No frío como el suelo de tierra al que estaba acostumbrado. Caminó hacia la puerta y la abrió despacio. El pasillo era tan largo que sintió vértigo. Las lámparas iluminaban cada rincón con una luz dorada. Pasó la mano por la pared suave como seda. Se preguntó si era verdad, si de verdad estaba ahí, si no iba a despertar de golpe en la cabaña rota del campo. Enzo susurró una voz dulce. Era la ama de llaves. Inés se inclinó con una sonrisa cálida y sincera. Buenos días. ¿Dormiste bien? El niño asintió sin palabras. No sabía cómo decir que nunca había dormido mejor en su vida. Inés lo tomó de la mano y lo llevó al comedor. Era enorme, con una mesa tan larga que parecía no terminar. Sobre ella una montaña de comida, pan recién horneado, frutas cortadas, jugo, leche, queso. Huevos, todo caliente. Enzo miraba sin entender. Nunca había visto tanta comida junta. Es para ti, dijo Inés. Puedes comer lo que quieras. El niño miró a todos lados como si debiera pedir permiso. ¿De verdad puedo? Claro, respondió ella, esta es tu casa. Eno se sentó y tomó una rebanada de pan. Lo mordió con cuidado como si pudiera romperse. El sabor dulce y tibio llenó su boca y una lágrima le cayó por la mejilla sin que lo notara. No era tristeza, era algo que su corazón no sabía nombrar. Asombro, alivio, felicidad. Mientras él comía, Lorena apareció en la puerta. Tímida. Inés le ofreció una silla y un plato lleno de comida, pero Lorena se quedó inmóvil. No sé si esto es correcto, susurró. Nunca comimos cosas así. Inés le tomó la mano con suavidad. Señora. Usted no está quitando nada a nadie. La señora Matilde quiso esto para ustedes. Lorena finalmente se sentó, comió despacio con la espalda recta, como si el pan se fuera a transformar en humo si lo tocaba mal.
Pero después del primer bocado, las lágrimas la vencieron. No lloraba de hambre sino por todos los días que había fingido no sentirla. Cuando terminaron, Inés anunció, la señora Matilde quiere verlos en el jardín. El jardín parecía sacado de un cuento. Flores de colores, árboles altos, fuentes de agua cristalina, caminos de piedra. Matilde estaba en una silla de ruedas protegida por una manta con un médico a su lado. Cuando vio llegar a Enzo, su rostro se iluminó. «Mi héroe», exclamó el niño. Corrió hacia ella y la abrazó. Matilde acarició su cabello claro, todavía suave después del baño de la noche anterior. «Quería que vieran esto», dijo la anciana. «Este lugar estuvo lleno de gente durante años, sirvientes, socios, invitados, empresarios, políticos. Pero ninguno era familia. Todos venían por interés. Todos se iban cuando ya no necesitaban nada de mí, pero ustedes llegaron cuando ya no tenían nada que dar». Lorena bajó la mirada. No sabía qué responder. Matilde continuó: «Quiero que vivan aquí conmigo, no como empleados, no como invitados, como parte de mi familia». Enzo sonrió, pero la voz de Lorena tembló. «No queremos aprovechar nada, señora. Somos gente humilde». «Yo no estoy ofreciéndoles caridad», interrumpió Matilde. «Lo estoy haciendo porque lo necesito, porque no quiero morir sola, porque este niño me devolvió algo que perdí hace mucho: humanidad». Un silencio profundo los envolvió. «Quiero enseñarles algo», dijo la anciana. Pidió al chofer que la llevara por un sendero del jardín. Los tres caminaron hasta llegar a un pequeño mausoleo de mármol blanco. En la entrada había un nombre grabado: Emilia Sandoval, 8 años. Enzo frunció el ceño. ¿Quién era ella? Matilde tragó saliva. «Mi nieta», susurró. «Murió hace 20 años. Era como tú, curiosa, dulce, valiente. Después de su muerte dejé de sentir, dejé de amar. Pensé que mi vida acababa». Se secó las lágrimas hasta que un niño desconocido se lanzó al río por mí. Ese día, Emilia volvió a mi corazón. Enro se acercó y puso su mano sobre la lápida con cuidado. «Voy a cuidarla yo, señora», dijo inocente, «para que nunca esté sola». «¿Otra vez?» Matilde rompió a llorar. No lágrimas de dolor, lágrimas de alivio. Después del jardín comenzaron a conocer la casa. Había una biblioteca enorme con cientos de libros. Eno nunca había visto tantos. Cada página era un mundo que lo invitaba a entrar. Matilde le regaló su primer cuento infantil. El niño pasó los dedos por las letras, aunque no sabía leer. «Pronto aprenderás», dijo ella. «Tendrás maestros. Tendrás escuela, tendrás futuro». Mientras tanto, Lorena fue llevada a otra habitación donde ropa nueva había sido preparada para ella. Vestidos sencillos, cómodos, elegantes. Sin exageración. Ella tocó la tela y sintió algo que nunca había sentido. Dignidad, no lujo, dignidad. Algo que la vida le había robado desde joven. Pero el momento más impactante llegó al caer la tarde. Matilde pidió que reunieran a todo el personal de la casa: cocineros, jardineros, choeres, enfermeras, escoltas, todos alineados en el vestíbulo. La anciana levantó la voz fuerte a pesar de su debilidad. «A partir de hoy, esta casa tiene nuevos miembros. Este niño y su madre vivirán aquí. Serán tratados con respeto y amor. Quien no pueda aceptarlo puede marcharse ahora mismo». Nadie se movió. Nadie se atrevió siquiera a respirar. «Y otra cosa», agregó, «desde hoy Enzo será mi nieto, no de sangre sino de alma». Enzo levantó la mirada. «¿Eso significa que puedo decirle abuela?» Matilde sonrió. «Claro que sí, mi niño». El abrazo que le dio fue lento, profundo, verdadero. No había firmas, ni papeles, ni acuerdos. Solo dos personas que se habían encontrado en el peor momento y habían salvado la vida una de la otra. Lorena observó la escena con el corazón lleno. No riqueza, no lujo, no mansión. Eso no era lo importante. Lo importante era que su hijo por primera vez tenía un amor que no se rompía.
Esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban desde las ventanas, Enzo se durmió abrazando a un peluche nuevo. Matilde durmió sabiendo que no despertaría sola y Lorena, en silencio, comprendió algo. La vida nunca les había regalado nada. Hasta ahora los días siguientes convirtieron en una nueva rutina que para Enzo y Lorena parecía sacada de un sueño. Imposible. Cada mañana el sol entraba por las enormes ventanas, iluminando alfombras suaves, muebles brillantes y pisos tan limpios que parecían espejos. Eno ya no despertaba con frío. Ya no buscaba leña, ni revisaba si la lluvia había mojado su cama. Abría los ojos y encontraba un techo alto, un cuarto lleno de juguetes y libros y un desayuno caliente esperándolo. Pero lo que más amaba no era la comida, ni la cama grande ni los juguetes nuevos. Lo que más amaba era verla a ella, a Matilde, cada mañana, aunque todavía débil, la anciana se esforzaba por levantarse, sentarse en su silla y esperar a Enzo en el jardín. El niño corría hacia ella con una sonrisa que iluminaba la mansión entera. Le hablaba de los pájaros, de las flores, de los peces del estanque y de todo lo que descubría nuevo cada día. Para Matilde esas conversaciones eran medicina, para Eno era amor. Lorena observaba a distancia, sin querer interrumpir. En su corazón había algo hermoso y a la vez doloroso, la certeza de que su hijo por primera vez tenía una vida sin miedo y sin embargo, dentro de ella la inseguridad seguía viva. ¿Cuánto duraría aquello? ¿Qué pasaría cuando los enemigos de Matilde volvieran a aparecer y si algún día los echaban de ese paraíso? Una tarde, mientras Enzo jugaba en la biblioteca con un rompecabezas que jamás habría podido comprar, Matilde llamó a Lorena. Siéntate conmigo, dijo la anciana señalando un sillón frente a ella. Lorena obedeció nerviosa. Sentía que cada conversación era demasiado grande para alguien como ella. Necesito hablar de algo serio, comenzó Matilde. La policía sigue investigando mi intento de asesinato y ya saben quién lo hizo. Lorena abrió los ojos. ¿Quién? Matilde respiró lentamente como si la respuesta todavía doliera. Mi propio hijo. Lorena se llevó una mano al pecho. Aunque lo había sospechado, escucharlo así era más cruel. Él quiso quedarse con mi poder. Mi dinero, mis empresas. Nunca le importé yo, solo lo que heredaría cuando muriera. Por eso me arrojaron al río. Me querían enterrada sin rastro para declarar que desaparecí por accidente. Lorena sintió rabia. ¿Cómo alguien podía hacer eso con su propia madre? Pero Matilde continuó. Y por eso ustedes corren peligro. Si él descubre que están aquí conmigo, podría intentar algo. Un silencio duro se instaló entre ambas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lorena con el miedo en la voz. Matilde sostuvo su mano. No vas a irte. No vas a esconderte. No van a volver a la pobreza. Esta casa será su refugio. Todo el personal es leal, la policía también. Y mientras yo viva, nadie tocará a tu hijo. Las palabras fueron firmes como una promesa grabada en piedra. ¿Y si me pasa algo?, continuó la anciana, he dejado documentos legales firmados. Eno quedará protegido. Su educación y su futuro están asegurados. ¿Y tú también? Lorena sintió que el mundo le pesaba. Jamás alguien había hecho tanto por ella. ¿Por qué nosotros?, preguntó con un nudo en la garganta. Matilde sonrió con tristeza. Porque ustedes me dieron lo único que el dinero no podía comprar, una razón para vivir. Ustedes me salvaron, pero también me enseñaron lo que significa tener familia. Lorena bajó la cabeza conteniendo lágrimas. Había pasado tantos años luchando sola que no sabía cómo aceptar un abrazo del destino. Ese mismo día, un maestro privado llegó a la casa. No era cualquiera. Era un profesor especializado en educación infantil para niños sin escolaridad previa. Eno se sentó frente a él con timidez, tocando los lápices nuevos como si fueran tesoros. ¿Él nunca ha ido a la escuela?, preguntó el profesor. Nunca, respondió Lorena con culpa. Pero Enzo, con su sonrisa luminosa, añadió. Pero quiero aprender a leer para leerle cuentos a la abuela.
El maestro sonrió emocionado y así comenzó la primera clase de la vida de Enzo. Aprendió a escribir su nombre, a reconocer letras. A contar. Cada cosa nueva lo hacía reír. Cada letra trazada era una victoria. Matilde escuchaba desde la puerta con lágrimas silenciosas. Había perdido a muchos, pero estaba ganando algo que jamás imaginó. Ser amada otra vez. Por la noche después de la cena, Enzo se acostumbró a sentarse en el sillón junto a la anciana para escuchar historias, pero esa noche la historia fue diferente. Quiero contarte algo, dijo Matilde, algo que nadie sabe. Eno la miró con atención. Cuando era joven, yo también fui pobre. Dormía en el piso. Caminaba descalza como tú. Trabajaba para comprar pan. La gente rica me miraba como basura y yo juré que un día nunca más pasaría hambre. Eno abrió los ojos sorprendido. Tú también eras pobre como nosotros. Sí, mi niño. Por eso sé lo que se siente. Por eso no quiero que vuelvas a pasar por eso nunca más. El niño apoyó su cabeza sobre el brazo de la anciana. Yo voy a cuidarte ahora, susurró. Como tú me cuidas a mí. Matilde sonrió. No había joya, dinero o poder que valiera más que esas palabras. Mientras todos dormían esa noche, Lorena salió al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas, silencioso, limpio. Se sentó en una banca y dejó que las lágrimas cayeran. Por primera vez en años lloraba de felicidad. Alguien se acercó. Era Inés, la ama de llaves. ¿Está bien?, preguntó. Lorena asintió limpiando su rostro. No sé cómo agradecer tanto. Inés sonrió. No tienes que agradecer. La señora Matilde ha tenido todo en la vida, menos amor verdadero. Tú y tu hijo le devolvieron eso. Este no es pago, es destino. Lorena miró la mansión. Iluminada. ¿Cree que esto durará? Mientras ese niño siga aquí, respondió Inés, ella tendrá una razón para vivir. Cuando Lorena regresó a su habitación, Enzo dormía abrazado a un peluche de oso. Sonriendo en sueños. Ella acarició su cabello claro y susurró, prometo que nunca más tendrás frío, mi amor. Nunca más. Y sin saberlo, esa promesa estaba a punto de ser puesta a prueba. Porque mientras la casa dormía, unos ojos vigilaban desde lejos. Un auto negro estaba estacionado, escondido tras los árboles, sin luces, sin movimiento. Alguien con un teléfono en la mano observaba cada detalle. Y cuando la llamada se conectó, una voz dijo, ya los encontré. Están con ella. La guerra no había terminado. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila para una casa acostumbrada al movimiento de guardias, médicos y asistentes. Pero en la mansión había algo distinto, una calma espesa, densa, que anunciaba tormenta aunque el cielo estuviera despejado. Enzo dormía profundamente, abrazando su peluche. Lorena, exhausta, había caído rendida al lado de él. Matilde en su habitación recibía medicación que la ayudaba a descansar. Nadie imaginaba que fuera de los muros el peligro. Respiraba con paciencia. A pocos metros de la casa, escondido entre los árboles, un hombre miraba con binoculares. Su rostro estaba cubierto con una capucha. Su ropa era oscura. Marcó un número y esperó. Confirmado. Están ahí los tres. Una voz respondió con frialdad. Perfecto. No tarden. Mañana al amanecer. Al amanecer, Enzo despertó con emoción. Tenía clases con el maestro. Después iría al jardín con Matilde y quizás si terminaba la tarea, podría aprender a montar bicicleta en el patio. Su vida se había llenado de sueños nuevos. Pero cuando abrió la puerta del cuarto, notó algo raro. El pasillo estaba lleno de guardias corriendo, hablando por radios, moviéndose rápido. Jamás había visto tanto movimiento. «Mamá», gritó. Lorena salió de la habitación sobresaltada. «¿Qué pasa?» Un guardia se acercó con seriedad. «No se preocupen, pero deben quedarse adentro.
Nadie sale de la habitación. Lorena sintió un latigazo de miedo. ¿Está todo bien? El guardia no respondió. Ese silencio fue suficiente para encender el terror. Enzo miró por la ventana y vio camionetas negras acercándose por el camino principal. No eran carros de escoltas, no tenían insignias del gobierno, eran distintos, oscuros, amenazantes. Mamá, vienen más hombres. Lorena corrió hacia él y lo apartó de la ventana. En el piso de abajo Matilde estaba en el comedor tomando té, acompañada por su médico. Al ver las camionetas, su rostro se congeló. Es él, murmuró. Mi hijo vino por mí. El médico intentó mover la silla, pero la anciana levantó la mano. No. No voy a esconderme más. Los guardias se posicionaron frente a la entrada mientras los vehículos se detenían. Las puertas se abrieron y bajaron hombres trajeados rodeando a un sujeto que caminaba con paso arrogante. Era el hijo mayor de Matilde. El mismo que días atrás había dudado del rescate y mirado a Lorena como si fuera basura. Entró sin pedir permiso, ignorando a los guardias. Así que sigues viva, madre, dijo con una sonrisa venenosa. No sabes cuándo rendirte. Matilde lo miró con la misma calma con la que había manejado imperios completos. Lo sé todo. Tú me arrojaste al río. El hombre chasqueó la lengua sin culpa alguna. Era cuestión de tiempo, vieja, enferma, sin uso. ¿Para qué alargarlo? Los guardias rodearon al sujeto, pero él levantó las manos. No vine a pelear, vine a hablar. Eso es todo. Matilde sostuvo su mirada. Ya no tienes poder aquí. Mis abogados tienen pruebas, la policía también. Él sonrió. Pero tú estás vieja. Frágil y esos dos testigos, sonrió con crueldad. Esos dos campesinos son fáciles de desaparecer. El corazón de Matilde dio un salto. No te atrevas a tocarlos. Demasiado tarde, madre. Justo en ese momento, en el piso de arriba, la puerta de la habitación de Lorena fue golpeada desde afuera. Los guardias estaban distraídos con la entrada principal. Alguien había entrado por la parte trasera de la mansión. Lorena abrazó a Enzo. Quédate detrás de mí, no te muevas. La puerta se abrió de golpe. Un hombre encapuchado entró. Tenía un arma. Enzo gritó. Lorena se puso delante. Temblando pero firme. No toques a mi hijo. El hombre dio un paso, pero en ese instante dos guardias aparecieron y lo derribaron al suelo. Hubo un forcejeo, gritos, golpes. Lorena tapó los ojos de Enzo y lo cargó en brazos. Vamos, gritó uno de los guardias, al sótano de seguridad. Los llevaron corriendo escaleras abajo por pasillos que Lorena ni sabía que existían. La mansión parecía un laberinto. Cada rincón ocultaba puertas, pasadizos, protecciones que jamás imaginó. Finalmente llegaron a una sala reforzada con paredes gruesas, cámaras y cerraduras eléctricas. Aquí estarán. Seguros, dijo el guardia respirando agitado. Eno lloraba. Van a matar a la abuela. No dejen que la maten. Lorena lo abrazó. No, mi amor, nadie la va a tocar. Arriba el enfrentamiento continuaba. Matilde seguía mirando a su hijo con más decepción que miedo. Siempre tuviste todo, dijo la anciana, pero nunca tuviste corazón. El río. El corazón no sirve de nada en el mundo real. El dinero manda. En ese momento, la policía, alertada por el abogado, irrumpió en la mansión. Hombres armados entraron corriendo, gritando órdenes. El hijo de Matilde quedó rodeado. Por primera vez su arrogancia se quebró. Mi madre está loca, intentó decir. No sabe lo que dice. Esta gente la manipula. Ese niño solo quiere su herencia. Una voz se escuchó atrás. No tengo que querer nada. Yo tengo a mi abuela. Era Enzo entrando corriendo al salón. Había escapado del sótano cuando el guardia abrió la puerta para revisar el pasillo. Lorena lo siguió desesperada.
El niño se plantó delante de Matilde con los puños cerrados. No vas a quitarle a ella otra vez lo que ama. El silencio cayó como una bomba. Ningún adulto había tenido la valentía de decir eso, pero un niño sí. El hijo de Matilde lo miró con desprecio. Eres basura, no eres nadie. Pero Matilde, con toda la fuerza de una vida entera, se levantó de la silla sostenida por el respaldo. No lo vuelvas a llamar así. Ese niño vale más que tu dinero y que todo lo que posees. La policía lo esposó. Queda detenido por intento de homicidio, secuestro y conspiración, dijo un oficial. Por primera vez el hijo de Matilde se vio derrotado. Horas después, cuando la casa volvió a estar en calma, Matilde llamó a Enzo y a Lorena al salón principal. El abogado estaba allí con una carpeta nueva. Es hora de hacer algo formal, dijo Matilde. El abogado abrió la carpeta y mostró documentos. Este es el acta donde usted, doña Matilde, declara oficialmente a Enzo como su nieto adoptivo. Tendrá su apellido, sus derechos, su protección y su herencia. Lorena quedó sin aire. No, esto es demasiado. Matilde la tomó de las manos. No es demasiado. Es justo. Él me dio la vida. Ahora yo le doy un futuro. Eno la miró con lágrimas. Entonces sí, voy a ser tu nieto para siempre. Matilde sonrió. Para siempre, mi niño. El abogado entregó una pluma. Matilde firmó. Luego miró a Lorena. Tú también debes firmar. No estoy quitándote a tu hijo, estoy dándote una familia más grande. Lorena lloró mientras firmaba. No de tristeza, no de miedo, de alegría. Esa noche, por primera vez en su vida, Enzo durmió sin pensar en el hambre, en el frío, en la miseria. Y Matilde durmió sabiendo que aunque su sangre la traicionó, el destino le regaló un nieto hecho de bondad. Al salvar a una anciana del río, un niño pobre no solo cambió su propia vida, sino la historia de una familia entera. A veces los héroes no tienen capa, a veces miden apenas 1 metro. Caminan descalzos y tienen las manos sucias de tierra y sin embargo, cambian el destino del mundo. Enzo era uno de esos héroes. El pueblo entero pronto descubrió la verdad. La noticia se volvió nacional. Niño de 5 años salva a una empresaria millonaria del Río Bravo. Pero para él nada de eso importaba. No quería fama, ni premios, ni aplausos. Quería algo mucho más valioso, una familia. Matilde, después de años viviendo rodeada de riquezas, pero sin amor, encontró en Enzo la razón para seguir respirando. Y él encontró en ella la abuela que el destino le había negado. Lorena, que había aprendido a luchar sola, finalmente pudo descansar. Su hijo estaba seguro, su corazón también. La mansión dejó de ser una casa fría. Ahora tenía risas, dibujos, juguetes tirados por él. Suelo y cuentos leídos antes de dormir. Y cuando alguien preguntaba por la historia, Matilde siempre respondía lo mismo. Un niño pobre me salvó del río, pero también salvó mi alma. Porque los milagros más grandes no llegan con ruido, llegan con el amor humilde de quienes, aún sin tener nada, se atreven a darlo todo. Oh,